Ya. Nos hablan de un cilindro émbolo sin fricción que contiene al principio 50 litros de líquido saturado de refrigerante 134A, ¿ya? El émbolo tiene movimiento libre y su masa es tal que mantiene una presión de 500 kilopascales sobre el refrigerante. A continuación, se calienta el refrigerante hasta que su temperatura sube a 70 grados Celsius. Ya. Entonces nos dan información sobre el émbolo, ¿ya? Vamos viendo. Es una clase de versión Halloween. Tenemos entonces el ejercicio 5. Nos dicen que tenemos un volumen de 50 litros. Líquido saturado, esto ya es el refrigerante, ¿cierto? (134A). El émbolo tiene libre movimiento, nos dicen, y su masa es tal que mantiene una presión de 500 kilopascales sobre el refrigerante. ¿Ya? Y nos piden esta es la temperatura final, ¿cierto? La temperatura final, esta es la 70 presión. grados Celsius. Correcto. Entonces tenemos la información que nos solicitan. Ya. Ahora tenemos que irnos a la tabla a buscar esta información de acá. Ya. Entonces, lo primero que tenemos que buscar son los 500 kilopascales. Por ende, la tabla A12, que es la que habla de presión. Y aquí es donde la tenemos. ¿Ya? 500 kilopascales. Se nota que no limpio después de las clases. Entonces, vamos anotando la información que es relevante para todo esto. Primero, la temperatura de saturación en este caso es de 15,71 grados Celsius. Temperatura inicial, 15,52 creo, grados Celsius. ¿Ya? Volumen específico es de... Pero, ¿el de líquido saturado? Solo el líquido saturado, claro. Era 71. ¿Ya? El volumen específico, ¿cuánto es? 0,0008059. 80,59. Cosa, metros cúbicos. Metros cúbicos, kilogramos. ¿Ya? Ojo ahí. Entonces, nosotros tenemos el recipiente, ¿cierto? Al principio 50 litros de este líquido, ¿ya? Tenemos dos opciones en este caso. Determinar, ¿cierto? Podemos determinar la masa para determinar o ver directamente el volumen específico inicial. Entonces ahora nos vamos a la tabla y vamos a buscar los 70 grados Celsius. Acá estamos. Que está aquí. Acá la presión de saturación da lo mismo un poco,
no la necesitamos, ¿ya? Pero sí el volumen específico del líquido saturado. Si alguien me lo puede leer, por favor, se los Es agradecería. 0,00137 137 metros cúbicos por kilo. Creo que 86,42, Carlito. Del líquido saturado. No, está bien la que dice. 70 grados Celsius. 70 grados, 0,00137 líquido saturado. El que tú estés yendo le parece que le dice el vapor. Leí el vapor saturado. Perdón. Ya. Entonces, vemos que... Dígame, perdón. ¿Por qué la presión ahí no es relevante? Ahora vamos a ver por qué. Es una muy buena pregunta, ¿cierto? Porque en estricto rigor, acá... Acá es donde tienen que ampliar un poco su mirada. Tienen que ver y pensar no solo en el sistema, sino que en todo lo que lo rodea. ¿Cuál es la idea de esto? Vamos a hacer un esquema de todo esto, que para el certamen va a ser muy importante que lo hagan porque les va a permitir ver todo esto de una manera diferente y mucho más fácil. Tenemos el sistema cilindro-émbolo, ¿cierto? El émbolo se puede mover libremente, no lo afecta al roce, eso es lo que quiere decir eso. Y acá tenemos 50 litros de un líquido saturado. ¿Ya? No nos dan información del émbolo, ni de masa, ni peso, ni su área, ni su diámetro, ni nada. Solo nos dicen que genera una presión de 500 kilopascales. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que este fluido inicialmente estaba a 15,71 grados Celsius, ¿cierto? Y finalmente termina en 70 grados Celsius, ¿ya? Como vemos en las tablas, si ustedes la miran, van a darse cuenta que las presiones también cambian. Entonces la variación de presión va a ser, va a tener que ver con eso prácticamente. Y se nos complica mucho calcular el trabajo que vamos a realizar. ¿Por qué? Porque el trabajo se somete o se espera que sea un volumen, a una presión constante. Y la presión del sistema está cambiando. Y peor aún, no nos dan información de cómo cambia. Si es un proceso adiabático, isotérmico, claramente ni isobárico ni isocórico es. O alguna pista de cómo es el proceso ya sea politrópico. No nos dan nada de esa información. Entonces, ¿qué es lo que consideramos? Básicamente, consideramos que el trabajo hecho por el sistema tiene que ser igual a menos el trabajo del émbolo. ¿Ya? Como yo tengo la información del émbolo en presión, yo lo voy a considerar así. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con todo esto? Simplemente estoy tomando de una manera un poco diferente lo que es el principio, uno de los principios de Newton, que es que
una fuerza tiene una acción, tiene su reacción, ¿cierto? Con sentido contrario. ¿Contra quién? Esta es la pregunta que estoy contestando con esto. ¿Contra quién se expande el sistema? En este caso, contra el émbolo. Entonces, el trabajo que realiza el sistema, ¿cierto? Que desarrolla el sistema en esta expansión, tiene que ser igual y con signo contrario al trabajo que realiza el émbolo. ¿Ya? Porque el émbolo está haciendo esto acá y está comenzando se tiene que mover hasta que llega a un nuevo estado de equilibrio, en donde ya no se mueve más, ¿ya? Entonces, yo no necesito las presiones de líquido en este caso, porque tengo la presión que genera el émbolo, que son 500 kilopascales. Y esa presión no cambia. Entonces yo puedo calcular esto como presión por el delta de volumen, de todas maneras, porque estoy calculándolo versus la presión que genera el émbolo. Y este de trabajo tiene que ser igual al que hace el sistema. Porque básicamente es la energía que yo utilizo, o el sistema utiliza para mover el émbolo. ¿Ya? Entonces vamos viendo. ¿Se consideraría entonces que esa presión es constante, profe? Sí. Y me estoy aprovechando de eso para poder calcular. Y si presión por volumen nos da una constante, es que no te va a dar, o sea, te va a dar una constante, pero tú no sabes cómo se está moviendo. ¿Por qué? Porque ya viste, si tú ves las tablas, en ambas condiciones, inicial y final, las temperaturas son distintas, los volúmenes son distintos y las presiones son distintas. Entonces, y aquí no te dicen, no, esto es de manera diabática, de manera politrópica, te dijeron, calenté no sé cómo, pero llegué a esta condición. pero podríamos asumir que es un sistema isobárico al decir que No. es por la presión constante. Tampoco. No, porque el sistema en este caso es el refrigerante. Yo estoy haciendo el análisis, básicamente, si pudiéramos decirlo así, no estoy viendo el viento, estoy viendo las hojas moverse. ¿Ya? Entonces no estoy viendo mucho, o estoy, mejor dicho, digámoslo así, viendo de reojo el refrigerante, lo que yo estoy viendo es el émbolo moverse, producto del trabajo que realiza el refrigerante. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular, bueno, tenemos el volumen inicial que son 50, ¿ya? Pero no tenemos la masa. Entonces acá tenemos dos opciones. Uno es pasar estos metros cúbicos por kilogramo a litros por kilogramo, y así yo obtengo la masa y lo comparo con los 50 litros. O en su efecto, pasar los litros a metros cúbicos y hacerle lo mismo. Entonces, la masa de refrigerante es igual, por simpleza lo voy a pasar, el volumen específico lo voy a pasar a litros. 0,859 litros por kilogramo. Va. Al revés, no me dicen. Son 50 litros dividido 0,859 litros por metro cúbico. Kilogramo. Si alguien me puede calcular eso, por favor, se lo agradecería. $62,04. Gracias. Esa es la masa de refrigerante que yo tengo inicialmente.
Ahora tenemos que calcular el volumen final. Tenemos el volumen específico, ¿cierto? Pero no tenemos el volumen. Pero eso sí, ahora tenemos la masa. Entonces, el volumen final, pero volumen, no volumen específico, va a ser igual a 0,00137 por, metros cúbicos por kilogramo. Todo esto por 62,04. Debido a que acá yo estoy solamente, la gracia del sistema, esto es para que lo sepan, la gracia del sistema émbolo, cilindro émbolo, es que este no transfiere masa, entonces siempre la masa se mantiene, ¿ya? Se simplifica esto acá, quedándonos que el volumen final es igual a... Profesor, Ya, que lo que pasa es que hay como varios detallitos que me he dado cuenta cuando solucionamos los problemas que uno no los conoce. Yo intenté hacer esto, pero no sabía de dónde sacar, digamos, el tema de las masas, la masa final y todo eso. Eh, eh, ¿Dónde puedo ver eso? O sea, para tratar de ir avanzando antes y después resolver dudas aquí. ¿a qué te refieres con dónde puedo ver eso? Parece que O se sea, refiere a esos fórmulas, pequeños como profe. detalles, que por ejemplo que en el cilindro émbolo no se cambia la masa. Porque yo, si no sé eso, no puedo hacer el ejercicio. Eso lo vimos, bueno, directamente lo vimos, esperaba que se hubieran dado cuenta de eso, cuando vimos el experimento de la jeringa. Por eso les pedía que que la sellaran. Y lo otro es el libro guía, el Senker. Ya. Ok. Entonces, ¿cuánto es el volumen final? 0,06226. 0,0, 6226. gracias, metros cúbicos. Si yo esto lo multiplico por 1000, me debería dar el volumen final, en litros. Y en este caso son 62,26 litros. ¿Ya? Aunque no es muy inteligente, parece también. Bueno, sirve para comparar. ¿Lo hubiera Nos vamos a dejado en quedar... litros de un principio? No, es que lo que pasa es que la presión está en kilopascal, entonces es más cómodo trabajarlo. ¿Ya? Entonces, lo que acá nos va a convenir en este caso va a ser transformar el volumen inicial, ¿cierto?, a metros cúbicos. Bueno, 0,05 metros cúbicos. Es el volumen inicial. Y ahora nos vamos a calcular, ¿cierto?, este tema. En este caso, debido a que, como consideramos los volúmenes, los vamos a mantener, ¿ya?, el orden. En estricto rigor yo debería invertir esto para que el trabajo me diera como corresponde, ¿ya? ¿En qué sentido? ¿Ya? Básicamente, en que yo estoy viendo, la idea detrás de todo esto es que yo, por ejemplo, acá tengo el volumen inicial, ¿ya? Y esto es parte de un volumen total, ¿ya? Entonces, al momento de moverse acá, básicamente volumen inicial, la idea que uno tiene siempre de este tipo de ejercicio, más el volumen final, es igual al volumen total, ¿ya? Entonces, básicamente, el movimiento, ¿cierto?, lo que queda acá, va compensándose, y el émbolo, la suma de los volúmenes son las mismas, ¿ya? Vamos a obviar esto que es un poco más abstracto, ¿ya? Y vamos a considerar como si esto fuera
como si yo estuviera viendo el refrigerante, ¿cierto? Oponiéndose solamente al émbolo, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que suena un poco enredado. Tenemos el trabajo, ¿cierto? Que es igual a la integral de presión por el diferencial de volumen, ¿cierto? Y vamos a considerar en el mismo orden que nosotros calculamos volumen inicial y volumen final, vamos a considerar esto, ¿ya? O sea, para que quede la integral, ¿cierto? De 500 kilopascales en dB, evaluado, ¿cierto?, en el volumen inicial, que son 0,05 metros cúbicos y el volumen final 0,06226. ¿Ya? Esto simplemente para simplificar el cálculo, ¿ya? Y que quede mucho más directo. Entonces el trabajo no va a ser otra cosa que 500 kilopascales por 0,06226 menos 0,05. Y esto, bueno, están ambos en metros cúbicos. Profe, en un dispositivo cilindro émbolo siempre se cumple lo que nos dijo recién, que el volumen inicial, o sea, que el volumen como de una parte más el volumen de la otra, el volumen total, siempre es así, No, ¿no? como te digo, esto es parte de la imaginería para poder resolverlo más sencillo. Son truquillos mentales que uno va aprendiendo con el tiempo. Ah, ya. Es bastante triste, pero he resuelto varios ejercicios en la vida. Es triste para nosotros. Por eso te digo. Entonces es el tema, ¿ya? Pero velo de esta manera, que es exactamente lo mismo y no estás incurriendo en ningún tipo de error, ¿ya? Que es lo importante. Okay. Entonces, básicamente acá, mira, 0,0. Me dio 6,13 el total de todo. 6,13. A mí 2.45. No, 6,13 me dio. Si se dan cuenta, tenemos pascal y metro cúbico, joule, pero acá tenemos kilo. Entonces el trabajo que efectivamente hace el refrigerante para mover el émbolo es de 6,13 kilojoules. ¿Alguna duda yo consulta? Con respecto a las temperaturas, profesor, ¿no se consideraron para el desarrollo en este caso? La temperatura final sí. ¿Ya? Bueno, en realidad sí. Uno, para saber, primero para no sorprendernos también, como la temperatura aumentó, se hace evidente que el trabajo tendría que haber sido de expansión, porque sabemos ya que la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. Entonces, como sabemos que hay un aumento de temperatura, sabemos que van a permitir, ¿cierto?, una expansión, y después con esto no nos sorprendemos. Y lo otro que nos sirvió es para leer, obviamente, los datos necesarios de la tabla.
porque en el desarrollo solo ocupamos la presión y los volúmenes, la diferencia de volumen. ¿Qué pasa, profesor, si en este caso el émbolo era, a ver, el recorrido del émbolo era accionado por diferencias de presiones? ¿Cómo era sido el desarrollo? Como por diferencia de presiones, perdón. Que acá el émbolo estaba, supongamos que está en una posición inicial a cierta temperatura, ¿cierto? Sí, Y si sí. aumentamos la presión, bajaría el émbolo, comprimiría, disminuiría el volumen de la cámara y el émbolo. Ahí tendríamos una Sí. diferencia de presión ahí. ¿Cómo sería más o menos el desarrollo? El émbolo, pero es que el tema es que el émbolo va a tener la presión, la misma presión. Va a ejercer los mismos 500 kilopascales, solo que el volumen final va a ser diferente. El volumen final daría menor al inicial. Entonces ahí tenemos un trabajo de compresión. Sí, pero ¿Profe? Díganme que... Eh, Mire, lo que pasa es que no sé si podemos revisar un ejercicio que tiene relación con esto igual, ¿Ya? pero que está en la guía 4, y el ejercicio 3. Y ustedes lo habían, claro, revisado en esa clase del viernes, pero justo el ejercicio 3 usted lo había revisado con el otro paralelo. ¿Ya? Entonces no le alcanzó a grabar y quería ver si se puede realizar ese. A ver, ¿esa es de la guía cuánto dijiste? De la guía 4. El ejercicio 3. Sí, profe, el ejercicio 3 de la guía 4. Ya. A ver. Dice... A ver, para que sepan de lo que estamos hablando. Dice, un dispositivo de cilindro émbolo contiene 0,85 kilogramos de refrigerante 134A a 10 grados Celsius. El émbolo tiene movimiento libre y tiene una masa de 12 kilogramos con un diámetro de 12 centímetros. La presión atmosférica local es de 88 kilopascales y se transfiere calor al refrigerante 134A hasta que su temperatura es de 15 grados Celsius. ¿Ya? Determine la presión final, el cambio de volumen del cilindro y el cambio de entalpía del refrigerante 134A. Ya. Déjame ver algo que... Bueno, partamos del hecho de que este se hace exactamente igual, estamos de ese hecho, excepto de la situación de que el émbolo en este caso no nos dan la presión que ejerce, sino que nos dan la masa del émbolo y su diámetro. Por ende, yo tengo que calcular la presión a partir de esa información que me dan. ¿Ya? Y ahí hay otro tema que tenemos que revisar, ¿cierto? ¿Cierto? Vamos viendo. Tenemos que esto parte en menos 10 grados Celsius.
y termina en 15. Y acá además vemos algo que me habían pedido la semana pasada, entonces estamos bien. Ya, vamos anotando la información en nuestra libretita. Nuestra libretita más. Es el ejercicio 3. Guía 4. Entonces tenemos dispositivo cilindro émbolo, ¿cierto? Que contiene, acá me dan la masa, 0,85 kilogramos del refrigerante 134A. La temperatura inicial es de 10 grados Celsius. El émbolo tiene movimiento libre y su masa es de 12 kilogramos. Para el émbolo, vamos a cambiar un poco el color. Émbolo. Tiene masa de 12 kilogramos. Y... ¿No era menos de 10 grados? ¿Cómo? ¿No eran menos 10 grados? Centímetros. ¿Ya? Ahora me dicen la presión atmosférica local. Presión atmosférica local es de 88 kilopascales. ¿Ya? Entonces la temperatura final llega a los 15 grados. Ya. Nos piden, bueno, la presión final. Partamos pues. Lo primero que tenemos que hacer acá, para determinar la presión... Ah, no. Bueno. Veamos la masa que tenemos en este caso, la presión del émbolo. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la presión del émbolo. Que en este caso van a ser los 12 kilogramos por 9,8 metros por segundo, y todo esto dividido por el área transversal, ¿cierto?, del émbolo, que en este caso son pi por 25 dividido 100, todo esto elevado al cuadrado y dividido por 4, para que me den las unidades que yo necesito, que son metros cuadrados. ¿Ya? Si alguien me puede calcular esto, se lo agradecería. ¿Cuánto les da? A mí me dio, profe, 2.395,73. 2.395.
2,73. Así es, pascales. ¿Ya? O, dicho de otra manera, 2,396 kilopascales. ¿Ya? Esta es la presión que ejerce el émbolo. Hagamos ahora un pequeño dibujo. ¿Ya? Acá tenemos, ¿cierto?, el refrigerante. La presión que ejerce el émbolo, que es 2,396. La presión que ejerce la atmósfera, que son 88. Y obviamente la presión que tiene el refrigerante, que va en sentido contrario, ¿ya?, de la física. Por ende, la presión que yo tengo en este caso del refrigerante es de, o debería ser de, 90,396. 90,3 kilopascales. ¿Ya? Vamos viendo ahora la tabla, que es lo importante acá. Estábamos en 10 menos 10 grados Celsius, ¿cierto? Estamos acá. 200 kilopascales. La verdad es que no está muy saturado esto, parece, porque tienen una presión de 200,74, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos viendo el resto de tablas, vamos viendo acá las presiones que nosotros tenemos. Entonces, perdón, la presión que estamos buscando acá entonces es de 90 kilopascales, o vendrían a ser 0,09 megapascales. Veamos si es que encontramos algo por acá. La verdad es que no vamos a encontrar, ya sea no vamos a encontrar nada, ¿cierto? Bueno, encontramos algo, pero me refiero que para las temperaturas que nosotros nos movemos, no nos sirve, ¿ya? A menos que en realidad, inicialmente, el émbolo, ¿cierto?, la masa del émbolo y la presión no lleguen a ser parte de esto, de las temperaturas, ¿cierto?, que nosotros tenemos, ¿ya? En tal caso, o que no respeten eso, sino que está en equilibrio por la misma presión del refrigerante. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros claramente asumimos que tenemos una situación, ¿cierto?, en donde yo estoy ejerciendo presión con esto y el émbolo más la presión atmosférica es la que me mantiene este tema en equilibrio, ¿ya? Entonces la pregunta es, lo más probable es que en este caso, el refrigerante, ¿cierto?, 134A, se mantenga en equilibrio por las propiedades del mismo fluido. Entonces, con esta información de acá, vamos a entrar a ver la situación que tenemos marcada. Entonces, menos 10 grados Celsius, está aquí, tiene una presión de saturación de 200,74 kilopascales. Entonces, inicialmente, tenemos una presión inicial de 200,74
kilopascales. Tenemos un volumen inicial, ¿cierto? Volumen específico inicial de, bueno, ese de acá, 75-35. ¿Ya? En este caso, estoy considerando, considero que el volumen, ¿cierto? O que esto pertenece únicamente al líquido saturado, ¿ya? Porque la presión que ejercen los elementos externos, ¿ya? Es muy inferior a la presión de saturación, ¿ya? Entonces, no me permiten, el sistema émbolo y la presión atmosférica no permite que yo pueda saturarlo vía presión, ¿ya? Básicamente estoy saturando únicamente por temperatura. Entonces, como no le estoy dando esa capacidad de que pueda transformarse de líquido a gas, considero únicamente que es líquido. Ya. Entonces vamos a pensar que este es el volumen específico inicial. Y ahora vamos a calcular, ¿cierto? O revisar lo que es la presión final de todo esto, entrando por este lado de acá, por el lado de los 15 grados Celsius. ¿Cuál es el tema? Que no tengo información a los 15 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que hago con esto? Hay que Aquí es interpolar. donde yo tengo que interpolar. ¿Ya? ¿Cómo yo interpolo? ¿Qué temperatura tengo yo? Yo tengo las temperaturas 14 y 16. ¿Y cuál es la que yo necesito? 15. 15. ¿Cierto? Entonces, ¿qué información tengo yo? Tengo el volumen a 14. Vamos a sacar primero, pensemos en el volumen. ¿Ya? Vamos a ver este volumen de acá. $80-20, $80-66. 80-20. Y aquí tenemos 80-66. ¿Ya? Pero yo no tengo esta de acá. Pero por lógica, el volumen tiene que estar ahí, entre ambas razones. Entonces, ¿qué es lo que uno hace acá? Revisa cómo se comportan estos tres números y considera que estos siguen una razón que también la siguen el resto de datos que dependen de esta temperatura en este caso. Entonces, por ejemplo, vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a verlo como la temperatura superior en este caso, 16, menos la temperatura que yo estoy buscando, que en este caso es 15. Y todo esto dividido por la diferencia completa de datos que yo tengo en este caso. Se hace 16 menos 14. Y esto tiene que ser igual, ¿ya? Si yo realizo, tiene que seguir la misma razón, a si yo realizo esta misma operatoria, pero con los volúmenes.
¿Ya? En otras palabras, 0,0008066, que es el volumen a 16 grados Celsius, menos el volumen a 15 grados Celsius. Volumen específico a 15 grados Celsius. Todo esto dividido por la diferencia total de todos estos. O sea, 0,008066 menos 0,0008020. ¿Ya? Yo estoy asumiendo esto. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué sirve interpolar tanto en estas tablas? Porque los datos están tan cercanos unos con otros que yo puedo decir, yo puedo asumir que siguen una tendencia relativamente lineal, ¿ya? Si fuera más, si esto existiera, fueran datos mucho más separados, la verdad es que la tendencia podría ser más bien tender a hacer una curva, tender a hacer una exponencial, ¿cierto? Pero como especialmente la información de volumen, entalpía, entropía, están tan cercanos unos de los otros que considerar una línea recta no generará un error tan grave en los cálculos. Entonces, calculo esto de aquí. Claramente eso es 1 dividido 2. Y esto tiene que ser igual a, bueno, 0,0008066 menos el volumen específico a los 15 grados Celsius, y todo esto dividido por la diferencia de abajo, que si alguien la puede calcular, le estaría muy agradecido. Debería dar algo así. Entonces, básicamente, bueno, esto de acá vale 0,5, ¿cierto? Entonces, 0,5 por 3, 6, 4,6 por 10 a la menos 6 tiene que ser igual a esta diferencia que está acá. 8,066 por 10 a la menos 4 menos el volumen específico. ¿Ya? Entonces, en este caso, el volumen específico va a ser igual a los 15 grados Celsius, va a ser, voy a pasar este de aquí sumando y este de aquí restando. 8,066 por 10 a la menos 4 menos 0,5 por 4,6 por 10 a la menos 6. Y eso nos da igual a 804.3 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Básicamente entonces sería, si esto lo paso para allá, sería 0,0008043 metros cúbicos por kilogramo. ¿Ya? ¿Tiene sentido? Sí, porque es superior al volumen que yo tengo a 14 grados Celsius y es inferior al volumen que yo tengo a 16 grados, a 16 grados Celsius. Entonces, si yo hago esto mismo, reemplazando obviamente los valores, por ejemplo, con la entalpía, puedo hacerlo, con la entropía, puedo hacerlo, y así sucesivamente. Con la presión, puedo hacerlo.
¿Ya? Entonces, eso es la idea detrás de interpolar. Ahora, por, como esto es también sacado de un libro, ¿cierto? Que lo que busca es la pedagogía y no tanto romper sesos, básicamente el volumen, ¿cierto? El volumen específico, si se dieron cuenta, en este caso es el valor promedio entre ambos, o el valor medio entre ambos volúmenes, porque justamente la temperatura que yo estoy buscando es el valor medio entre ambos. Ahora, eso está bien hacerlo acá, considerarlo aquí es muy bueno, pero hay veces que no es posible pensarlo así debido a las diferencias de información que a ti te entrega, ¿ya? Pero en este caso funciona bastante bien y se puede realizar. Entonces, obteniendo esta información, consideren también que estamos hablando de líquido, ojo ahí, estamos viéndolo como líquido. Nosotros entramos a la tabla y podemos calcular absolutamente toda la información que nosotros nos da, ¿ya? Que a nosotros nos solicita, ¿ya? Entonces, cuando vemos la presión final, tenemos que ver la presión em, la presión que va a tener, que yo saco como promedio, ¿cierto? O valor medio entre ambas presiones que a mí me dan, ¿ya? El cambio de volumen del cilindro va a ser el volumen del líquido a 15 grados Celsius, es decir, es de producto de la interpolación, menos el volumen que nosotros tenemos del líquido a menos 10 grados Celsius. Y finalmente el cambio de entalpía es exactamente lo mismo. Calculo la entalpía interpolada, se la resto a la que yo leo de la tabla. ¿Alguna duda y o consulta por lo que acabamos de plantear y hacer? Profe, la presión se saca de la misma forma, ¿cierto? Bueno, la presión nosotros ya la tenemos. Si te recuerdas, la calculamos Ah, contra quién. Ah, la interpolada sí, sí, se saca exactamente de la misma forma, perdón. ya. Lo que sí te iba a decir, obviamente, es que en caso de que nos hubieran pedido trabajo, por ejemplo, nosotros teníamos que revisar, ¿cierto? La presión del émbolo, ¿cierto? E irlo revisando e irlo comparando, ¿cierto? Con el émbolo y la atmósfera. Y ahí nosotros vemos el tema. Exactamente como lo hicimos en el ejercicio anterior.
Entonces, desarrollen ahora los ejercicios 6 y 7.